¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 128 y en esta ocasión hablaremos de El Príncipe y el Mendigo, de Mark Twain. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. No sé qué sería de la comedia moderna sin las tramas de confusión de identidad. Ya sabes, esas historias en las que el problema central es que un personaje es confundido por otro, lo cual mete a ambos en problemas para los cuales no se les encuentra solución. Generalmente se trata de que un personaje más bien común y corriente es confundido por otro personaje con un rol excepcional en el mundo. Puede ser porque es un rol muy reconocido, porque tiene mucho poder, o porque se supone que posee información privilegiada. Un actor, un criminal, un familiar perdido, o incluso un miembro de la nobleza. Esto es lo que ocurre en el libro del que hablaremos en esta semana, El Príncipe y el Mendigo, del autor norteamericano Mark Twain, libro publicado originalmente en 1881 y que es, quizás, el ejemplo más conocido de la premisa de confusión de identidad. No es el primer libro con esta idea, pero sí el que la popularizó, y también uno de los libros de este autor que más veces ha sido adaptado a otros medios. Existe, por ejemplo, una versión animada producida por Walt Disney, en la que Mickey Mouse es el titular príncipe, y claro, también el mendigo. El Príncipe y el Mendigo fue escrito como un libro infantil y fue el primer intento de Mark Twain de escribir ficción histórica, lo cual suena a una combinación que no a todos se nos ocurriría. Por algo, Mark Twain es considerado como uno de los escritores norteamericanos más importantes de la historia. Claro, también por un libro llamado Las aventuras de Huckleberry Finn, del cual deberíamos hablar alguna vez. Pero creo que lo que quieres saber es de qué trata el libro de esta semana, así que comencemos. Nuestra historia se ubica en Inglaterra del siglo XVI, cuando el Imperio Británico era el más poderoso del mundo, o eso decían ellos mismos. Todo empieza con el nacimiento de dos niños, el mismo día. Uno, llamado Tom Canty, hijo de un hogar muy pobre y por lo tanto, más que ser recibido con gusto a este mundo, es visto como otra boca más que alimentar. El segundo niño, Edward Tudor, es recibido con regocijo por su familia y casi por toda la nación, porque es el hijo primogénito del rey, así que en el futuro será el señor de toda Inglaterra. Desde luego, ambos niños crecen en medios muy diferentes uno del otro. Tom crece en uno de los barrios más pobres y peligrosos de Londres, en compañía de sus hermanas mayores y de sus padres. Su mamá es buena persona, pero su papá es violento con su familia. Ya sabes, el repartidor de tundas a esposa e hijos, con el consentimiento de su madre, que vive en la misma casa que Tom. Además, el padre de Tom es codicioso, lo cual es peculiar porque su trabajo es ser limosnero, de modo que el hambre y el frío son comunes en el hogar de los Canty. Pero no todo es terrible en la vida de Tom. Al menos cuenta con la ayuda del padre Andrew, que le enseña a leer, escribir y un poco de latín. Porque por aquella época saber latín era un poco más útil que lo es ahora. Además de que es algo que pocas personas llegaban a dominar, lo cual nos indica que el padre Andrew es considerado y se preocupa por Tom. Además, el padre Andrew le cuenta historias sobre reyes, príncipes, castillos y la nobleza. Aunque Tom no es infeliz todo el tiempo con su vida, porque no conoce otra distinta, suele imaginar cómo sería vivir siendo un príncipe, con comodidad, banquetes y lujo. Un día, Tom pasa cerca de las puertas del palacio de Westminster. Un guardia, al ver a un niño pordiosero rondando el palacio, actúa de manera completamente razonable y para nada abusiva, y jalonea a Tom para echarlo fuera, lejos del palacio, con el cargo de dar mala imagen y verse sospechoso. Si esto fuera en el presente, quizás hubiera puesto de pretexto que se veía muy urbano. Pero, para buena suerte de Tom, el príncipe Edward Tudor ve lo que está ocurriendo y le ordena al guardia que deje en paz al jovencito que está molestando sin razón alguna. Edward invita a Tom a pasar al palacio, pues le da curiosidad su aspecto.
Ambos ya adentro platican acerca de cómo el papá de Tom es un abusivo y cómo el papá de Edward es distante y sumamente estricto. Edward nunca en su vida había estado tan cerca de una persona pobre y está maravillado con todo lo que Tom le cuenta sobre su barrio. Tan exótico todo, y luce mucho mejor que su aburrida vida en la corte real. Al igual que Tom, no conoce una vida distinta a la que ha tenido frente a sus ojos, así que Edward tiene una idea muy rara acerca de lo que significa ser pobre. Por su parte, Tom le cuenta a Edward que sueña todo el tiempo con que es un príncipe. Así que ambos deciden intentar probar el papel del otro e intercambian ropas. Edward se viste con los harapos de Tom y Tom con el lujoso atuendo del príncipe Edward. ¿Y quién lo diría? Ambos son idénticos en apariencia. Las ropas son lo único que hace posible distinguir uno del otro. Edward se da cuenta de que el guardia le dejó un moretón a Tom e indignado se dirige a disciplinarlo. No se puede tratar así a los amigos del príncipe. Sin embargo, hace esto vestido con la ropa de Tom. El guardia, cuando lo ve, aprovecha que el príncipe Edward no está a la vista y se desquita de la vergüenza que le hizo pasar el joven pordiosero que tiene ahora enfrente. Con lujo de brusquedad, el guardia saca del palacio a Edward con las ropas de Tom. Edward, desde luego, en todo momento argumenta que él es el príncipe y que se está cometiendo un atropello. Pero eso solo logra que se burlen de él, tanto el guardia como la gente que pasa por las puertas del castillo. Después de todo, está vestido con harapos y es idéntico al pordiosero que hace apenas unos momentos andaba por ahí. Una multitud de curiosos, entre burlas y golpes, lo arrastran a las calles de Londres y antes de que Edward pueda darse cuenta de qué está pasando, se encuentra perdido en la parte más pobre de la capital de Inglaterra. Mientras tanto, Tom se ha quedado en la habitación del príncipe y por el momento está muy divertido, jugando con armaduras, espadas y joyas que nunca antes había visto, mucho menos tocado. Todo es risas y diversión hasta que Tom empieza a calmarse y se da cuenta de que, en cualquier momento, alguien va a llegar y va a reconocerlo como un niño de la calle, vestido con las ropas del príncipe. Y eso sí que le va a traer problemas. Si por estar cerca de las puertas del palacio le fue mal, ahora por suplantar a un miembro de la familia real, pues su panorama luce desolador. Pensando en esto, intenta huir, pero lo único que logra es encontrarse con un grupo de miembros de la corte que lo confunden con el príncipe Edward e ignoran sus quejas y afirmaciones de que es en realidad Tom Canty, un niño común y corriente, y lo llevan, al fin, a la presencia del rey. Y ahora, Tom está ante el hombre más poderoso del mundo, vestido como alguien que no es. ¿Qué pasará con el príncipe Edward en las rudas calles de Londres? ¿Y qué pasará con Tom en la corte del rey? ¿Podrán recuperar a ambos su lugar en el mundo? Esto lo descubrirás leyendo El príncipe y el mendigo de Mark Twain. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué te gustaría leerlo? En primer lugar, este es un libro de Mark Twain, que es reconocido por ser un autor que llevó la sátira a niveles de sofisticación nunca antes vistos. Puedes esperar, por lo tanto, encontrarte con una buena dosis de sentido del humor en El príncipe y el mendigo. No todo es evidente, pero su sutileza hace que las escenas que describen la miseria en la que vive Tom Canty, su familia y su vecindario, y que Edward experimenta, no se sientan tan crudas. Siguen siendo descripciones vívidas que te dan una idea muy clara de que las personas pobres en Inglaterra de verdad lo pasaban muy mal, pero no te hacen sentir que tu alma ha abandonado tu cuerpo por lo abrumadoramente deprimentes que son estas escenas. Esto, naturalmente, es más evidente con las aventuras de Tom en el palacio del rey. Es la historia arquetípica de un pez fuera del agua, en la que el desconocimiento de las costumbres y obligaciones de un príncipe hacen que Tom se meta en situaciones absurdas y cómicas. Bueno, basta decir que todo mundo cree que el príncipe se ha vuelto loco y por lo tanto tratan a Tom como si hubiera perdido un tornillo. Esto hace que sea una lectura más agradable, que puede sorprenderte de vez en cuando. Otro punto positivo de este libro es que nos muestra lo injusta que era la vida en las monarquías, o en términos más generales,
lo injusta que puede ser la vida para personas cuyo acceso a recursos económicos es muy dispar. En El Príncipe y el Mendigo, los protagonistas han pasado su vida, hasta conocerse, sin tener contacto con nadie que sea distinto a ellos. Es decir, Tom entre gente muy pobre y Edward entre gente muy rica. Y la diferencia entre la vida que llevaron uno y el otro es gigantesca. Tom tenía trabajos para encontrar algo que comer, y Edward se la pasa quejándose de que vive en un lugar demasiado lujoso. Bueno, algo así. Ninguno de los dos es sensible a que existen formas de vida distintas a las propias, lo cual hace que se formen ideas muy equivocadas acerca de en qué consiste ser pobre o en qué consiste ser rico. Por decirlo de una manera un poco complicada, han vivido en comunidades insulares, islas que no tienen contacto con otras islas y hasta parece que no están conectadas a ninguna otra isla en realidad. Esto es algo que conserva vigencia. Por contradictorio que suene, el acceso a Internet y el poder comunicarnos con personas de todo el mundo en cuestión de instantes también ha hecho que muchas personas creen sus propias comunidades insulares. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Lo hacemos a través de visitar sitios de Internet que son afines a nuestra forma de ver el mundo y a través de socializar únicamente con personas que se parecen a nosotros en redes sociales y en otras plataformas y que piensan igual que nosotros lo hacemos. Es decir, te rodeas solo de lo que es igual a ti. Es fácil hacerlo porque si llegas a una página de Internet que dice algo con lo que no estás de acuerdo, simplemente cierras la ventana de tu navegador y ya no tienes que lidiar con eso. Y lo mismo aplica para las personas. Ni siquiera necesitas de un guardia que eche fuera a las personas que son desagradables a la vista. De este modo, se corre el riesgo de que termines por convencerte de que todo el mundo es tal y como tú lo conoces, y que no existe nada más en él. Entonces, al enfrentarte con que hay cosas distintas a las que conoces allá afuera, es que empiezan los problemas. Terminas como Tom y como Edward, asombrados y sin saber qué hacer. Quizás esté estirando un poco la analogía, pero creo que El Príncipe y el Mendigo toca un tema que se mantiene vigente. Porque aún en el presente, hay brechas gigantescas entre las personas que más tienen y las que menos tienen. Leer una visión crítica acerca de este tema es algo que te invita a reflexionar y a cuestionarte tu lugar en el mundo. Mark Twain era una persona muy crítica, y eso es evidente, incluso en los libros infantiles que escribió, como este. Lo que me lleva a otro punto. Esta es una historia apropiada para lectores jóvenes. Sí, hay un padre golpeador, consumo de alcohol y algunas otras cosas poco agradables, pero son parte de lo que le da sentido a la historia que se está contando. No están ahí nada más de adorno. Forman parte de una historia fácil de seguir, con personajes bien definidos y que se ubica en un momento de la historia muy interesante. El príncipe Edward está, por ejemplo, basado en un rey que realmente existió y que también, muy joven, se dio cuenta de las injusticias que existían en su reino. Claro, la versión de este libro está dramatizada. El lenguaje que usa el autor puede que no sea tan accesible para lectores muy jóvenes, pero pienso que niños desde 9 o 10 años quizás no tendrán problemas en seguir las aventuras de Tom y de Edward. Es un libro para lectores que inician en el mundo de la lectura y por lo tanto no es demasiado complejo. Y, como El Príncipe y el Mendigo está dirigido a lectores jóvenes, contiene también una moraleja. El mensaje es que no hay que juzgar a las personas por sus apariencias. Lo sé, es el año 2016 y esto suena a la cosa más obvia del mundo. Bueno, eso debería ser. Aún en el presente es común encontrarnos con que las personas tenemos muchos prejuicios hacia los demás, por muchas razones. Por su situación económica, por su preferencia sexual, por su religión, por su nacionalidad, por su identidad de género, por su lenguaje, por su preferencia política, por su color de piel, por su sexo, bueno, la lista es larga. Y lo malo es que en muchos casos estos prejuicios se convierten en violencia de distintos tipos.
Suena a un sermón, pero creo que es importante que un lector joven se familiarice con la idea de que las apariencias de las personas no son lo más importante, que lo que de verdad tiene valor en una persona esté en su interior. Bueno, es algo que los adultos también haríamos bien en no olvidar, si es que deseamos vivir en un mundo más justo y pacífico. Y este mensaje es muy claro en El Príncipe y el Mendigo. Por último, este libro forma parte del dominio público, por lo que puedes descargarlo gratis, de manera legal, desde diferentes sitios de internet. Así que dejaré algunos enlaces en la descripción de este episodio para que no tengas problema en leer El Príncipe y el Mendigo, tanto en inglés como en español. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? Es un libro lento, muy lento. La narración del autor es muy vívida y está llena de detalles, pero esto también hace que el avance de la historia sea poco ágil. Pasa un buen tiempo para que ocurran las cosas. Considerando que este es un libro infantil, esto puede ser todo un obstáculo para mantener la atención de un lector. Debo decirlo, hay lectores que disfrutan mucho de este estilo de escribir. De hecho, conozco personas que adoran El Príncipe y el Mendigo. Pero tengo que mencionarlo. Lo cual me lleva a hablar de que pasan muy pocas cosas en este libro. Son tan pocas que todo lo que pasa en El Príncipe y el Mendigo cabe en un episodio de media hora de una serie de televisión, con tiempo para números musicales, comerciales y alguna historia secundaria agregada. De verdad, es muy poco lo que ocurre. Si combinas el ritmo lento con que pasan muy pocas cosas en el libro, ya puedes adivinar que tienes un pequeño problema. Es posible que sientas que este libro es muy largo y pesado, a pesar de que en realidad no lo es. En lo personal, tardé bastante en terminar de leerlo, porque llegaron momentos en los que me ganaba el aburrimiento y tenía que descansar para seguir adelante. Puede que en parte se deba también a que la historia, por tener una premisa que ya nos es muy familiar, resulte predecible. Al principio del episodio hablábamos de que la identidad confundida es algo que nos encontramos en un montón de lugares, en especial en la comedia. Es tan frecuente que es fácil que adivines lo que ocurrirá en una historia con esta premisa con un alto grado de precisión. Y esto aplica a este libro. Esto no es algo negativo de El Príncipe y el Mendigo, pero reduce la posibilidad de que este libro te sorprenda y por lo tanto que te mantenga atento. Ten también esto en cuenta. Así que, en resumen, ¿recomendaría El Príncipe y el Mendigo de Mark Twain? No lo sé. Por una parte es una historia con un mensaje positivo, contada de una forma inteligente y con un toque de sentido del humor. Pero por otra parte, debido a que es una historia tan bien conocida y porque es contada con un estilo muy particular, puede sentirse como una lectura pesada para un lector adulto. Diría que de manera general, entre más edad tienes, menos probable es que este libro te agrade. Y en este sentido, este es un libro ideal para lectores jóvenes, pero para otro público, quizás no tanto. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, El Príncipe y el Mendigo de Mark Twain. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los Patreones de A la Aventura. Mes a mes, con sus donativos, los Patreones ayudan a que este podcast continúe y a que se cree contenido adicional. Además de que tienen acceso a contenido adicional a través de la página de Patreon de A la Aventura. Si quieres saber cómo puedes ayudar a este podcast, visita patreon.com/A la Aventura. Que por cierto, alguien me comentó que es raro que use el término Patreon, y es verdad, pero recuerden que soy mexicano y los mexicanos estamos tan cerca de Estados Unidos que terminamos usando anglicismos en lugar de las palabras adecuadas. No es algo muy correcto que digamos, y puede ser latoso porque en lugar de patrones, el término correcto sería mecenas. Y esto a los mexicanos también nos suena un poco raro. Pero aquí lo importante es que en este episodio hablé de un libro que, aunque quizás no disfruté tanto en lo personal, creo que es
uno de esos que los lectores jóvenes pueden encontrar muy atractivos. Como les decía, conozco personas que adoran este libro y esto porque lo leyeron cuando eran niños y en ese momento fue, por decirlo así, un abrir de ojos hacia el mundo de la lectura. Ahora, como cada semana, pasemos a los saludos y menciones para los escuchas de este podcast. Hay saludos para @nictefont, para @acod, @pokemonera, para @heller y para @fagos. Todos ellos se encuentran en Twitter. También saludos para Jack Albert o Jack Albert, no estoy muy seguro al respecto, y para @Daniel Senos. Muchas gracias por sus menciones y por recomendar este podcast a otras personas. Un saludo para Tito, @NowClover, que insiste en que lea la serie de Hackers de Arcoiris de Rusho Konostle, lo cual estoy considerando. De hecho, me da mucha curiosidad. Simplemente tengo que terminar lo que estoy leyendo y algunos de mis pendientes y sin duda voy a terminar leyendo estos libros. Por cierto, también saludos para Roberto Palacios, que me recomienda, y tiene mucha razón, hablar acerca de José Emilio Pacheco y de Juan Rulfo en este podcast. Y en particular de Juan Rulfo tengo muchas ganas de hablar del Llano en Llamas y de Pedro Páramo, pero son libros un poco complicados. Sin duda, están en el futuro de A la Aventura. Y esta semana otra vez te voy a pedir que visites no alaventura.net, sino app.alaventura.net. Esto es app.alaventura.net. Esta es la aplicación web de A la Aventura que fue donada por un benefactor anónimo y ahí puedes encontrarte de manera muy sencilla los últimos episodios del podcast y los enlaces a los principales elementos de contenido que también encuentras en alaventura.net, pero en una presentación mucho más accesible si estás usando un teléfono o una tablet. Así que no olvides visitar app.alaventura.net. Y claro, si le comentas a alguien que conozcas que visite también este enlace, pues con eso ayudas a que más personas conozcan este podcast y que logremos el propósito de que más personas lean. Así que esto es todo. Que tengas un excelente día y recuerda que una barriga llena es de poco valor si la mente está hambrienta. Hasta la próxima.